Good morning everyone. Buenos días querida familia. Es un gusto que el Señor nos permite un día más de vida en este día maravilloso, día domingo, día del Señor, en donde como iglesia nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, a participar del banquete eucarístico. Día domingo decimos día en que Cristo vence la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Por eso, pues como buenos cristianos, como buenos seguidores, como buenos testigos, seguimos a Jesús y lo buscamos y sacamos el tiempo para estar justamente con Él. Les invito, familia, que abramos nuestro corazón y dejemos que la palabra de Dios venga a actuar y a transformar nuestras vidas. Leamos pues la palabra de Dios y oremos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, queda sano. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho de que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos en el sexto domingo del tiempo ordinario, ya preparándonos para otro tiempo maravilloso como es el tiempo cuaresmal. Y no cabe duda pues que durante este tiempo ordinario el Señor ha venido preparándonos y se ha venido mostrando como ese Dios compasivo, como ese Dios que tiene poder y tiene autoridad, como ese Dios que viene a instaurar ese reino de justicia, de paz y amor. Tal es el caso que hoy encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo del 40 al 45, como un leproso se le acerca a Jesús. Un hombre con lepra se acerca a Jesús. Ustedes y yo sabemos que la lepra era una enfermedad terrible de la época, y justamente hoy en la primera lectura de Levítico nos recordaba que quien se veía con signos de lepra, esta persona era digamos desligada de la familia, desligada de la sociedad, y tenía que estar en un lugar apartado, en donde no tenía relación, en donde no había cercanía con el pueblo. Entonces podemos notar que el leproso del cual hoy nos habla el Evangelio de Marcos era un hombre solitario, un hombre triste, un hombre solo. ¿Por qué? Porque había perdido, pensemos todo, las esperanzas, el anhelo de vida. Pues solo pensemos en la marginación que la gente le hacía. Era un hombre marginado, era un hombre que nadie, pues todos decían: ah, ese es leproso. O sea, un hombre que no tenía sentido, digamos, su propia vida desde el momento de la enfermedad. Recordemos que la lepra, según la ley de Moisés, se decía que la persona leprosa primero está como condenada eternamente, condenada por el pueblo, condenada por la misma sociedad, y se veía la lepra como un castigo de Dios, como que ese hombre estaba
siendo castigado por sus numerosos pecados. Entonces podemos decir, este hombre pues no tenía esperanza, porque hasta pues la misma religión o hasta Dios, según la ley, lo estaba castigando. Entonces imagínense, pobrecito este hombre, cómo estaba pasando. Y cómo se podían mantener, o cómo podían vivir ellos, o cómo podían sostenerse el alimento, cómo lo podían tener. Pues estos hombres, estas personas, sus familiares o personas cercanas pueden llevar la comida y luego pues salir corriendo, digamos, como en la puerta o como en el lugar donde estaban, y salían corriendo para no contaminarse. Yo estaba pensando, me venía la idea, ¿verdad?, que esta lepra venía siendo como el COVID-19. Las personas van a visitar a sus seres queridos que tienen esa enfermedad del COVID-19, le dejan en la puerta la comida o lo que le llevan y salen rápido por miedo a contaminarnos. Viene siendo casi igual. O sea que era una enfermedad terrible que se le iba cayendo incluso a las partes, pedacitos del cuerpo, y luego las llagas y luego el mal olor. Era terrible. Y dice la primera lectura de Levítico que tenía que andar diciendo soy leproso, con una campanita, y que todo el mundo se diera cuenta que él era una persona impura. Sin embargo, esta persona impura rompe los protocolos de la religión de la época, y dice la palabra de Dios que se acerca a Jesús. Y le dice, se acerca a Jesús y de rodillas. Vean la señal de humildad que tiene este hombre, de rodillas, arrodillado ante Jesús. Le suplica, si tú quieres, puedes curarme. No le dice, quiero que me cures, cúrame. No, es una oración sencilla, una oración bien humilde. Si quieres, puedes curarme, como abandonándose al Señor. Si tú quieres, puedes hacer la obra. Es decir, me dispongo, estoy dispuesto a lo que tú decidas. Si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor, al ver la humildad y la sencillez de este hombre, le dice, porque se compadece, él siente ternura de él, le dice, sí quiero. Extendió la mano. Dice, sí quiero, y extendió la mano. Y desde ese momento, al extender la mano, dice, lo tocó. Jesús también corre el riesgo, o no corre el riesgo, sino que al sanar a este hombre o al tocar a este hombre se está volviendo, según la ley, como una persona impura. Extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, queda sano. En ese instante, inmediatamente, dice la palabra de Dios, este hombre quedó limpio de la lepra. Entonces, bien interesante, familia querida, porque hoy también tenemos muchas lepras. Hoy también tenemos muchas enfermedades. Y quizás uno de las enfermedades más gravísimas, y que a veces pues no le tenemos miedo, es el pecado, es la lepra más terrible, porque no solo calcome nuestro cuerpo y nuestra alma aquí, sino que también nos aleja del cielo eterno, nos aleja de la gracia de Dios, nos aleja de la vida eterna. Y este hombre quedó limpio. Entonces hoy podemos decir, el Señor también quiere limpiarnos a nosotros de nuestras lepras que tengamos. Lepra del miedo, de la tristeza, de la ansiedad, de todo lo que hay en nuestra vida, del odio, de la falta de perdón, del egoísmo. Tanta lepra de la falta de perdón, tanta lepra que tenemos y que venimos acarreando en nuestras vidas. Hoy el Señor también nos dice, te dice a ti y me dice a mí, lo quiero, queda sano. Pero hay que pedirle al Señor, hay que llegar con nuestra oración humilde, con nuestra oración sincera, para que el Señor realmente vea que nosotros tenemos necesidad de que Él nos sane. Encontramos también a Jesús, que no le interesa que ya después lo miren como un hombre impuro por tocar al leproso. Al contrario, mira a este hombre enfermo con ojos de misericordia. Toca a este hombre porque le da la dignidad de persona. Cuando es condenado por el pueblo, cuando es condenado por la gente, el Señor lo mira con bondad, el Señor lo mira con ternura. Así es el Señor. Él nos devuelve la dignidad que perdemos. ¿A causa de qué? A causa del pecado. El pecado nos quita la gracia y nos aleja de Dios. Es por eso la peor lepra que podemos tener. ¿Y cómo podemos volver a conseguir la liberación o a conseguir la paz? Volviendo
a lo que es el sacramento de la reconciliación, a la confesión. Volviendo al sacramento de la confesión, ustedes y yo, nuestros pecados también son limpiados, también somos limpiados por la absolución, y una vez volvemos a tener esa gracia que el Señor nos ofrece. Así que este domingo estamos invitados. Jesús le dice al hombre, después de haberlo sanado con severidad, le dice: ¿sabes qué? No se lo digas a nadie. Sin embargo, este hombre, pues era tanta la emoción, tanta la alegría de que tanto tiempo había estado enfermo y de un momento a otro Jesús lo había sanado, que no pudo cerrarle la boca, podemos decir así, con lo que Jesús dijo. Le dice al contrario, apenas sale de ahí empieza pues a decirle a todo el mundo. Jesús le dice, para que conste, ve ante el sacerdote, para que él te dé como la constancia. El sacerdote daba como la constancia o el ok, podemos decir así, que este hombre que era leproso ya estaba sano. Jesús ya lo había sanado porque lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús hace que se cumpla la ley, porque también es parte, digamos, de ese proyecto de salvación. Él tiene que cumplir la ley, presentarse ante el sacerdote, y luego no solo cumplir la ley de que el sacerdote haga constar que está sano, sino que también debe de cumplir con lo prescrito, como un par de tórtolas, como signo de que ha sido liberado, o sea, el sacrificio o la ofrenda que se le pedía. Entonces era así como se presentaba esta persona. ¿Cuántos de nosotros hoy también necesitamos ser purificados? Necesitamos ser purificados por la gracia del Señor. Necesitamos ser purificados por la confesión. Necesitamos ser purificados acercándonos a Él, que Él nos mire con ojos de misericordia. A veces nosotros vivimos odiándonos, en enemistades los unos a los otros, y no nos damos cuenta que el Señor nos sigue amando, vive esperando, nos espera con los brazos abiertos. Hoy, en esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19, a veces también denigramos, hacemos sentir mal a las personas que han padecido esta enfermedad del COVID-19, cuando en realidad no nos damos cuenta que cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo es, en verdad, alejándonos de la gracia de Dios. No podemos denigrar a alguien ni pensar mal de alguien solo porque está pasando una enfermedad. Antes que esa enfermedad es un ser humano, es un hijo de Dios, y por eso debemos de amarlos a todos tal como sean, así como el Señor Jesús nos ha amado. Entonces este hombre no se pudo quedar callado y empieza a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, y dice que tal es el caso de que se divulgó esto, que Jesús ya no pudo entrar a la ciudad. ¿Quién era el que estaba, digamos, en el desierto? ¿Quién era el que estaba allá lejos, condenado por el pueblo? Era el leproso. Si ustedes se dan cuenta, después de esto Jesús ya no pudo entrar, dice, a la ciudad. Al contrario, allá a lo lejos estaba en los lugares solitarios. ¿Por qué? Porque Jesús toma el dolor, toma la tristeza, toma la enfermedad del leproso, y Él mismo se hace pecado. Entonces pidámosle al Señor que hoy nos ayude en este domingo a abrir nuestro corazón y a mostrar su amor a quienes más lo necesitan, sobre todo a mostrar misericordia. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, ánimo, no se nos olvide si podemos ir a la iglesia y compartir y escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, feliz domingo.